Los Stuarts, un reinado sangriento, es la evocación de una era extraordinaria, cuando estos 4 reyes Stuart vivieron tiempos muy turbios. Católicos contra protestantes. El parlamento contra el rey. La guerra civil inglesa. Europa se desintegró por el conflicto religioso. La plaga. El gran incendio de Londres. Y finalmente, un rey católico huyó de su país y de su trono. Jacobo II, el rey católico en un país protestante, era un desastre esperando ocurrir. El reinado de los Estuardos comenzó con Jacobo I y luego con Carlos I. Su creencia en el derecho divino de los reyes los orilló hacia su destrucción. Después de la restauración, Carlos II se volvió popular y un monarca controvertido. El reino permanecía sumergido en el sentimiento católico contra protestante. El rey Jacobo II era al menos un intento desesperado en la monarquía estuarda. Creo que la historia es muy dura con Jacobo II. Era una figura muy valiente, un gran ejemplo, un buen soldado y muy buen almirante. Pero desafortunadamente ser tan apasionadamente católico romano, eso fue su sentencia. Él va en un proceso demasiado rápido de catolización. Esto destruye completamente la base popular de su poder que él había disfrutado en el último año. De alguna manera, él era una persona muy competente y él lo desechó sin ninguna razón en particular, pero fue extraordinario. Jacobo II pensó que haría su parte como rey católico y le salió terriblemente mal. Juego de Reyes. Los Stuarts, un reinado sangriento. Carlos II, de 1661 a 1685. Él gobernó sobre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda por un cuarto de siglo, siguiendo la restauración de la monarquía después del colapso de la mancomunidad de Oliver Cromwell. Carlos se convirtió a la fe católica en su lecho de muerte y sería sucedido por su hermano menor, el rey Jacobo II, un hombre que ha sido católico por más de 2 décadas. En un país que era oficialmente protestante, esto era un problema grave. El reino de Jacobo II no duraría. En esta serie analizaremos los reinos de los reyes estuardos a través de las vidas de la familia Gwyn, aquí en el castillo Gwydir, en el norte de Gales. Los Gwyns tenían cientos de acres de tierra alrededor del castillo y prosperaron enormemente durante la era estuarda. Todo comenzó con John Gwyn, quien heredó el estado Gwyn en 1580, durante el reino del primer monarca estuardo, el rey Jacobo I. John sería caballero y la familia sería honrada con el título de baronet. Durante el reino del rey Carlos I, Gwydir era protegida por los hijos de Sir John Gwyn, Sir Owen y Sir Richard. Era en este punto que la conexión entre la familia Gwyn y la creciente dinastía estuarda era la más fuerte de todas, ya que Sir Richard Gwyn era un amigo personal del rey Carlos I. Y luego, la guerra civil estalló y el rey fue decapitado. Sir Richard Gwyn nunca se recuperó y murió, justo un par de meses después de ver a su amigo y rey siendo ejecutado públicamente. Sir Owen Gwyn tuvo que cuidar el estado con su esposa, Lady Grace, durante el duro periodo del gobierno de Oliver Cromwell. Con la restauración de la monarquía y el retorno del rey Carlos II, los Gwyns prosperan de nuevo. Esta vez, con el hijo de Sir Owen, Sir Richard Gwyn el menor, de vuelta en la corte real restaurada. Sin embargo, Sir Richard Gwyn el menor no tenía herederos varones. Eso significaba que el estado se le heredó a su hija, Mary, conocida por todos como Mally. Junto con su abuela, Lady Grace, era su trabajo el conservar el estado Gwyn en la nueva era de la restauración. Lady Sarah muere en la plaga de 1671. Era demasiado joven y luego en 1674, a la edad de 39, Sir Richard también muere. También era joven y eso significa que tuvieron solo una niña. Y esa era la adorable Lady Mary. A la edad de 17 años, ella era la heredera de un gran estado. Y la persona que se convierte en
En la persona que se convierte en la coreógrafa de todo esto es su abuela Lady Grace Wynne, quien sobrevive como la matriarca, esta figura poderosa del pasado. Y ella rompe trato de matrimonio tras trato de matrimonio hasta que ella encuentre uno que sea aceptable. Y el que parece ser aceptable parece ser el joven Lord Willoughby de Eresby, Robert Bertie. Mally se casó con Robert Bertie en 1678, quien después sería el duque de Ancaster, un miembro del Parlamento. El título de baronet que la familia Wynne obtuvo durante el reinado de Jacobo I no podía ser transferido a la línea femenina, así que le fue otorgado a una pequeña rama de la familia Wynne. Los Berties adquirieron el estado Wynne. En ese momento, la conexión directa de los Wynnes con la tierra y el paisaje y las personas del norte de Gales porque se convierte en un estado secundario y se convierte en parte adicional del imperio de los Willoughby de Eresby, lo cual fue demasiado grande. Ellos eran una familia Lincolnshire con base en el castillo Grimthorpe. El Lord Willoughby de Eresby se convierte en el conde y luego en el duque de Ancaster y Kesteven, así que se vuelve muy importante. La familia Wynne, una vez muy poderosa, estaba perdiendo influencia y estatus, así como los Stuarts. En la mayoría de su vida, el rey Jacobo II nunca esperó convertirse en rey. Él nació en el Palacio de San Jacobo, en Londres, en 1663, el segundo hijo del rey Carlos I y su esposa Henrietta María. Jacobo obtuvo el título del duque de York desde que nació. Durante la Guerra Civil Inglesa, él fue confinado por el Parlamento en su lugar de nacimiento, el Palacio de San Jacobo, mientras su padre luchaba una batalla perdida con las fuerzas reales. A la edad de 15 años, Jacobo pudo escapar de su confinamiento disfrazado de mujer y escapó hacia La Haya, en los Países Bajos. Europa continental sería donde Jacobo pasaría la mayoría de su vida. Cuando su padre fue ejecutado en 1649, Jacobo tan solo tenía 16 años. Su hermano mayor fue proclamado rey por los monarquistas y el Parlamento de Escocia e Irlanda. Carlos incluso fue coronado en Escocia en 1651. Pero la familia Estuarda fue incapaz de reclamar a Inglaterra y eventualmente Oliver Cromwell prevaleció y se convirtió en el gobernante indiscutido de la nueva mancomunidad. Carlos y su hermano Jacobo se exiliaron en Francia, en la patria de su madre, y fue durante este tiempo que Jacobo fue expuesto a sus creencias y las ceremonias de la religión católica. Al pasar el tiempo, él fue integrado a la fe, con más y mayor convicción. Jacobo incluso sirvió en el ejército francés, pero Francia decidió aliarse sola con Oliver Cromwell. La familia Stuart hizo una alianza con España como resultado, y Jacobo cambió repentinamente a las fuerzas españolas y combatió a sus anteriores compañeros franceses. Jacobo aprendió a ser un soldado y peleó primero para los franceses y luego para los españoles. Peleó con los franceses hasta que fue sacado de la armada francesa por el tratado del cual Cromwell se alió con Francia en contra de España. Pero él cambió de opinión y peleó para el Estado español y, de hecho, en la última de las grandes batallas del nuevo modelo del ejército, la batalla de Dunas en Francia y Bélgica, las armadas inglesas de Cromwell y una de las personas combatiendo contra él era Jacobo, que estaba en el campo de batalla. Jacobo fue considerado un valiente soldado y estaba a punto de recibir el rango de almirante en la Marina española. Cuando el colapso de los protectores de Cromwell en Inglaterra cambiaron rápidamente los prospectos estuardos. Jacobo declinó la oferta española. Dentro de unos meses, su hermano reclamaría el trono inglés. Jacobo regresó a Londres y pronto fue nombrado alto almirante de la Marina. Él se convirtió en uno de los consejeros de su hermano y fue bastante apreciado por sus incansables intentos de extinguir el gran incendio de Londres. En privado, sus preferencias religiosas estaban cambiando. Su esposa Anna Hyde se convirtió a la religión católica en cuanto la pareja pudo regresar a Londres. A finales de los 1660, Jacobo también se convirtió.
Ahora sabemos que Jacobo fue recibido dentro de la religión católica en 1668. Él continuó asistiendo a los servicios protestantes por un par de años, pero la noticia sobre él yendo privadamente a la masa católica, confesiones católicas y demás se estaba filtrando. Y en 1666 Jacobo lo confiesa, así que tienes una crisis. Que el heredero al trono iba a ser un católico. Por lo tanto, había una gran campaña política para prevenirlo. Creo que la historia es muy dura con Jacobo II. Olvidamos todo sobre él, excepto el desastre de sus 3 años como rey. Él era muy valiente y muy dura figura. Era muy buen soldado, muy buen almirante y luchó valientemente y tenía muchas cualidades. Pero desafortunadamente ser tan extremadamente católico llegó a ser su sentencia. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. 1673 fue un año crítico en la vida del futuro rey Jacobo II. Su primera esposa, Anna Hyde, quien se convirtió a la religión católica mucho antes que él, murió en 1671 y Jacobo estaba a punto de casarse con su segunda esposa, María de Modena. 1673 también fue el año del Test Act. Era una ley penal votada en el Parlamento y requería que todos los oficiales civiles y militares hicieran un juramento declarando su lealtad a la Iglesia anglicana. Jacobo estaba en una posición imposible. No pudo traicionar sus principios al hacer ese juramento. Se rehusó, renunció como Lord Gran Almirante. Bueno, ha habido rumores abordando que él se convirtió a la religión católica y ahora estaba casado con una mujer católica en Italia. Esos rumores parecían confirmados por el rechazo de Jacobo al hacer ese juramento requerido por el Test Act. La dificultad con Jacobo II fue que todos sabían que era católico. No era algo que él pudiera ocultar y no era algo que él quisiera ocultar. Digo, cuando obviamente el momento de decir todo llegó, en el Test Act tuvo que renunciar a su puesto como almirante. Y eso estaba bien porque no tuvo que firmar nada, no tuvo que jurar nada. El hecho de que el hermano mayor de Jacobo, el rey Carlos II, no tuviera herederos legítimos con Catalina de Braganza, significó que Jacobo era el siguiente para el trono. Él se convirtió en el foco de numerosas teorías conspirativas. Muchos sospechaban que había planes para asesinar a Carlos y reemplazarlo con Jacobo. Los pensamientos anticatólicos surgieron de nuevo a lo largo del país. La ejecución de los 5. Poco tiempo después del Test Act y de la escala real del número de personas que renunciaron, la cual tomó a la gente por sorpresa, no tenía idea de que serían demasiadas personas quienes eran católicos secretos, y la gran ansiedad de qué pasaría si un católico se convirtiera en rey. Comenzarías a tener personas que decían que había una conspiración en la cima del gobierno para asesinar a Carlos, para poder acelerar el ascenso de Jacobo al trono. Esto fue llamado el complot papista. Y la afirmación de que había un gran número de personas quienes conspiraban para asesinar al rey. Y que si Jacobo no sabía sobre eso, él estaba fingiendo que no sabía. Y de todos modos, él era el beneficiario de lo que estaban haciendo y la forma de prevenir el asesinato del rey y la sucesión con un gobernante católico era aprobar un acta que decía que los católicos no podían beneficiarse del asesinato. Y si había una ley que prevenía un sucesor católico, no había punto de asesinar al rey existente, particularmente uno que había sido bastante indulgente en su actitud hacia la población católica. Para tranquilizar al público inquieto, el rey Carlos II arregló que la hija de Jacobo se casara con el protestante Guillermo de Orange. Jacobo, de mala gana, aceptó el compromiso. El casarse con Guillermo de Orange, quien tenía sangre real británica y por lo tanto tenía una potencial reclamación a la hija mayor de Jacobo, le dio un enfoque potencial para aquellos que no estaban preparados para tolerar un rey católico. Esto no era suficiente, sin embargo, para aliviar la creciente histeria en el país y en el Parlamento. En 1679, la ley de exclusión fue introducida en la Cámara de Comunes. Si era aprobada, hubiera prevenido a Jacobo de heredar el trono porque era católico. La ley de exclusión también tenía un impacto en el castillo Gwydir.
Mali Wynn, quien se casó con Bob Bertie, Lord Willoughby de Eresby el año anterior. Él intentó sin éxito entrar al Parlamento. Mali Wynn y su abuela, Lady Grace, esperaban ansiosamente correspondencia de él, mientras los disturbios se esparcían por todos lados. Y el pensamiento del hermano del rey Carlos II, Jacobo, era convertirse en el primer rey católico. Castillo Gwydir, Gales, 1679. ¿Milady? ¿Milady? Gracias, Tal. Pobre Tal. ¿No hay otras personas que puedan entregar tu correspondencia, abuela? Los años en Tal no han cobrado ningún efecto. Sé que no puedo concebir a Gwydir sin él, pero seguro que hay otros que pueden compartir su molestia. El maestro Williams tiene un hijo. Un chico. Él tiene 19. ¿Cómo le va a tu esposo? ¿Robert se ha recuperado de su decepción? Él decidió participar de nuevo en las siguientes elecciones, aunque eso será cuando la exclusión esté en marcha. Incluso si la ley se aprueba entre los comunes, fallará con los lords. Ruego por eso. El duque de York será rey. Pobre tonto, aún es niño. Abuela. No en mi tiempo, lo ruego. Pero el duque no cumple por su consecuencia, por sus principios. Los principios son siempre algo muy valorado. Yo lo dudo. Con el pensamiento exclusionista, ¿puede la ley alterar lo que Dios ha impuesto? Si el Parlamento puede elegir un rey, ¿por qué no un inquilino a su casero? Me temo que seguirán las órdenes de la sociedad. Supongo que el maestro Williams puede aprender los deberes de un portero. Los jóvenes crecen tan rápido. Veremos si podemos prescindir de Tal e informarle de su nuevo aprendiz. La ley dividió deliberadamente a los comunes, y las partes del nuevo sistema parlamentario son las mismas hasta la fecha de esta disputa. Quienes rechazaron la ley de exclusión se les conoció como los Whigs, aquellos en contra de los Tories. La ley fue abolida en 1681, cuando fue rechazada por la Casa de los Lords. Claramente el fracaso de la exclusión y la venganza que fue tomada por el régimen de salida eran partidarios prominentes de la exclusión desde sus posiciones. Siempre se produciría, como todo en la historia. Tú sabes, algunas personas sobrereaccionaron y pensaron que la única solución era asesinar a Carlos y a Jacobo. Hay muchas pláticas, pero nada está claro en cuánta acción hay en el plan para interceptarlo cuando él regresa a Londres de las carreras de Newmarket. Pero de hecho, ellos regresaron antes. Y digamos que el complot no maduró, pero cuando tienes complots, siempre habrá personas que lo traicionen porque no puedes hacer que un complot funcione sin que muchas personas se enteren, y si muchas personas lo saben, es muy probable que alguien que conoce será quien los traicione, y eso ocurrió. El complot de asesinato a los Estuardos falló en 1683, provocando una ola de simpatía por Jacobo. Varios opositores Whig estuvieron involucrados, y la posición de Jacobo se vio muy fortalecida como resultado de su fracaso. El duque católico de York, por supuesto, sería rey. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. El rey Jacobo II fue coronado el 23 de abril de 1685, pero casi inmediatamente afrontó una rebelión de su propio sobrino, el duque de Monmouth. Monmouth fue el hijo mayor y legítimo del rey Carlos II. Él se proclamó como el verdadero rey en Lyme Regis, en Dorset, y en su rebelión Monmouth intentó derrocar al rey Jacobo II. Aquí en Gwydir, la situación que siguió fue especialmente cercana, porque el esposo de Mali, Robert Bertie, era un capitán y ahora estaba peleando a nombre del rey Jacobo en su intento de destruir rápidamente la rebelión. Me da una gran satisfacción, querido esposo, el oír tus esfuerzos en Londres y los favores a nombre de nuestro rey. Hay demasiado regocijo aquí con todos también.
Este pasado domingo, el párroco incluso leyó en el púlpito las palabras de Su Majestad, las cuales estuvieron bien y bien dichas. Y yo haré que se cumpla el preservar este gobierno, tanto en la Iglesia como en el Estado, como si hubiera sido establecido por la ley. Así como nunca me separaré de los derechos y la prerrogativa de la corona, así que nunca invadiré la propiedad de ningún hombre. El párroco le dio demasiada importancia, la palabra de un rey siendo más segura por mucho que cualquier ley mutable. Lord Willoughby de Eresby ocupa el cargo bajo Jacobo II, pero también, interesantemente, él es el capitán de la tropa de caballos luchando junto con el rey Jacobo en la batalla de Sedgemoor en 1685 en contra del duque de Monmouth. Muy interesante. La rebelión Monmouth concluyó fácilmente, mientras otra rebelión ocurría en Escocia al mismo tiempo, conocida como el levantamiento de Argyll, comandada por el conde de Argyll. Estas dos rebeliones fueron coordinadas en conjunto, pero ninguna de ellas fue capaz de juntar suficientes voluntarios al final. Tanto el duque de Monmouth como el conde de Argyll fueron capturados y ejecutados. Las rebeliones se reprimieron fácilmente, pero agudizaron las inseguridades de Jacobo. Fortaleció a su ejército y puso hombres leales a cargo de los regimientos. Esto tranquilizó sus miedos, pero las acciones causaron alarma en el Parlamento. Un ejército permanente no era una tradición, y muchos de los elegidos eran católicos. Esto puso en riesgo la posición como capitán del esposo de Mally, Lord Willoughby. Oye, escúchame, chico. Oh, discúlpeme, milady. Pensé que era el joven Williams. ¿Puedo limpiar estos pasillos? No. Bueno, quizás solo el fuego. Tal. Sí, milady. ¿No te sentarás un momento? Sé que lo hacías con mi abuela de vez en vez, quizá en su memoria. ¿Cómo está resultando el maestro Williams? Se retrasa. A veces requiere un baño. Puedo ver por qué tú y mi abuela se llevaban tan bien. Eras un soldado, ¿no es así? Para el rey martirizado. Siempre hemos sido sirvientes reales a la corona, esta familia. Mi esposo igualmente. Él ha sido despedido de su empleo como capitán. El rey no está complacido con la milicia. Él desea un ejército permanente, con oficiales con los que pueda contar. Aunque Robert lideró una tropa de caballos contra Monmouth en el 85, él no es de la fe papal, ni sus hermanos. El rey ha quitado al ejército de toda nuestra familia. Lo siento, milady. Tan solo eran muy fieles. Pero ahora nuestra esperanza por avanzar parece muy remota. El complot de la pólvora de 1605 parecía ser el último intento desesperado por regresar a un monarca católico al trono. Pero ahora, con el rey Jacobo II, lo aparentemente impensable ocurrió. La nueva corte del rey fue dominada por los católicos. Un representante de Roma fue bienvenido desde la primera vez en los días de María I, hace más de un siglo. En 1686, Jacobo buscó legislar a las cortes para demostrar que él tenía el poder de dispensar con actas del Parlamento y despidió a jueces que no estaban de acuerdo. El año siguiente hizo una nueva declaración de indulgencia anunciando tolerancia religiosa que incluyó a la minoría católica inglesa y ordenó que la leyera cada párroco en el país. El hombre quien se pensó que era el instigador de la declaración de indulgencia era William Penn, fundador de Pensilvania y miembro de un nuevo movimiento religioso que surgió durante el mandato estuardo, el cuaquerismo. Penn fue de gira por el país para promover la declaración de indulgencia de Jacobo, pero fue enérgicamente rechazada por el clérigo anglicano. Jacobo exagera su mano. Él le pide a los católicos demasiado poder para poder demostrar que lo puede usar responsablemente. Así pueden demostrar que son católicos, que pueden vivir en paz con sus vecinos protestantes. Entonces él va por todo en un proceso rápido de catolización del gobierno local, del servicio civil. Y bueno, él está determinado a regresar las leyes penales. Él va a encontrar
a personas que harán sus ofertas, que son protestantes, y también el establecimiento anglicano es puesto de lado. Muchos de los cuáqueros y presbiterianos y otros son presionados en el servicio para ser nominados para el parlamento, y él cambia las condiciones de las elecciones en los pueblos para que los consejeros del pueblo elegirán a los ministros y no el electorado general. Él estrecha la franquicia y luego, por supuesto, él mismo nomina a las personas que serán los consejeros. Es una cosa extraordinaria, es muy increíble. Y él llama a cada ministro existente, uno a uno, y les pregunta si apoyarán la derogación de las leyes penales y de los Test Acts. Y todos dicen no. Así que tienen que tomar medidas desesperadas, y esto destruye completamente la base popular de su poder que disfrutó en el primer año. El arzobispo de Canterbury, en conjunto con otros 6 obispos, desafiaron las órdenes del rey. Los 7 obispos, como eran conocidos, pronto fueron arrestados, llevados a la Torre de Londres, pero sus actos de resistencia galvanizaron al público de una manera inesperada. Los obispos fueron eventualmente absueltos en su juicio. Esto derivó en escenas jubilantes a lo largo y ancho de la nación, avergonzando al rey. Con cada mes que pasaba en su reino, Jacobo parecía imitar y exceder el ejemplo de su padre ejecutado más y más. Sus intentos para gobernar como monarca absoluto fueron ferozmente resistidos. Su reino, que comenzó con entusiasmo y buenas intenciones, se acercaba a un tormentoso final. Creo que era su deber como rey católico el poner su agenda católica en el país de desvío en partes de la vida que eran muy amenazantes para el establecimiento. Él se involucró en las elecciones de sus compañeros en el colegio Magdalen en Oxford y se volvió una causa célebre con muchas personas muy importantes e influyentes puestas en prisión porque no estaban de acuerdo con él. Y en el final del día, creo que reflexionó su poder como monarca. Eran mayores y no tomó en cuenta las lecciones de las guerras civiles. El hecho de que los Estuardo no podían comportarse como quisieran. El 10 de junio de 1688, el rey Jacobo y su esposa María de Modena tuvieron un hijo. De acuerdo a las reglas de la primogenitura, este hijo debía de heredar el trono. Pero Jacobo ya tenía 2 hijas de su primer matrimonio, Mary y Anne, y ellas fueron protestantes de acuerdo a los deseos del rey Carlos II. La gente solamente toleraba la ley pro-católica de Jacobo porque sabían que sus posibles sucesores eran sus hijas protestantes. Pero ahora, con el bebé, existía una amenaza de una dinastía católica permanente, y con muchos en la iglesia y alrededor de la iglesia, eso fue simplemente inaceptable. Y luego, con este giro tan inesperado de esta historia, el hijo nacido del rey Jacobo II y María de Modena se rumoraba que era un impostor. La historia cuenta que el bebé real ya nacido fue reemplazado por otro bebé en su lugar para asegurar la sucesión católica. Cuando la segunda esposa de Jacobo II, María de Módena, tuvo un hijo, incluso eso no fue suficiente. Ese chico debió ser rey en la ley de sucesión. Pero la gestión protestante pudo decir que su bebé llegó en una canasta. No era en realidad el heredero correcto al trono. Y había un heredero listo en William, Mary y su línea. El rey Jacobo II sabía que tenía un problema en sus manos. Publicó numerosos testimonios de quienes estuvieron presentes en el nacimiento de su hijo, y también planeó cómo asegurar el siguiente parlamento con sus simpatizantes y garantizar un lugar en el poder. Pero las noticias le dieron un nuevo reto para su autoridad. William de Orange, el esposo de la hija protestante de Jacobo, Mary, venía a Inglaterra con una fuerza invasora, lo que indicó lo que se conoció como la Revolución Gloriosa. Persuadieron a William y a Mary de que habían sido despojados de sus derechos por este nuevo niño y debían venir a Inglaterra para insistir en sus derechos para una consulta pública completa para la legitimización del nuevo príncipe de Gales. Y William estaba dispuesto a hacerlo porque William peleaba una guerra contra Luis XIV
Y él quiere desesperadamente recursos ingleses, quería tropas inglesas y todo el dinero inglés. Ahora que el contendiente era William, que vio a Inglaterra como un muy útil aliado, particularmente su fortuna y su marina, contra la lucha perpetua con el rey Luis XIV de Francia. Así que por eso estaba preparado para hacerlo. No era de un gran orgullo o lo que sea, era meramente practicidad. Él quería tener el apoyo inglés contra Francia, contra el rey católico. William de Orange ciertamente tenía pedigrí. Él estuvo involucrado en varias batallas con el rey católico de Francia y fue visto en toda Europa como un gran defensor de la fe protestante. Su armada de 473 naves llevaban a 15,000 hombres luchadores a través del canal. William llevó a sus fuerzas a Tor Bay el 5 de noviembre de 1688. 83 años después de que el intento de Guy Fawkes para terminar con los Estuardos terminara, llegaría otro intento, con otro rey, Jacobo, que estaba por comenzar, y esta vez no iba a fallar. Juego de Reyes. Los Stuarts. Un reinado sangriento. A la gloriosa revolución a veces se le conoce como la revolución sin sangre, ya que literalmente, aunque no era el caso, ciertamente tuvo muy pocas bajas. Cuando las fuerzas de William de Orange bajaron a la costa inglesa, el ejército del rey Jacobo contra la que peleaban tenía el doble de tamaño. Pero William sabía que tenía el apoyo entre los ingleses y su estrategia era perfecta. Consiguió el financiamiento durante sus preparaciones para la guerra y así pagarle a sus soldados 3 meses por adelantado. Significaba que estaban dispuestos a retrasar cualquier combate. La paciencia de Guillermo rindió frutos en cuanto las tropas de Jacobo comenzaron a desertar y disturbios anticatólicos se llevaron por todas partes. El breve reino de Jacobo II colapsaba y él lo sabía. Lord Willoughby de Eresville aconsejó a su esposa Mally refugiarse en la relativa seguridad del castillo Gwydir, ya que el apoyo para Guillermo de Orange incrementaba. ¡No corras, Elizabeth! ¿Qué fue lo que dije? Castillo Gwydir, Gales, 1688. ¿Por cuánto tiempo, milady, y los niños estarán en la residencia? Tanto como mi esposo considere pertinente para nuestra seguridad. ¿Una insurrección general, no es así? ¿Cómo percibes el sentimiento local? El rey encerró al Lord Obispo. Unos pueden considerarlo a su favor, otros no. ¿Pero tú detectas alguna inclinación? Él debió no haberlo hecho, milady. Mi esposo está con el duque de Orange. Él marcha en York con sus hermanos. Y su tío se queda en la corte para que la familia pueda proclamar lealtad aunque todo esté torcido. ¿Pero qué hay de Robert? Si llegaran más cartas, las traeré todas al momento. ¿Día o noche? El verdadero problema de Jacobo yace en que confía en algunas lealtades que ya no están intactas. Sus propios hijos, sus propias hijas, Mary y Anne, han sido persuadidas para poner su protestantismo sobre sus deberes como hijas. Y esto, por supuesto, que es un gran golpe para Jacobo cuando lo averiguó. Y también algunos de sus mejores generales han esclarecido que pelearán contra el rey en lugar de luchar con él, incluyendo a John Churchill, quien se convierte en el primer duque de Marlborough, quien ha sido el verdadero instrumento, quien derrotó a Monmouth en la batalla de Sedgemoor hace 3 años. Tal vez porque era protestante y no pudo soportar ayudar a un católico, pero Jacobo acertó en decir que lo tomó cuando era un oscuro paje, le dio un puesto y lo ayudó a ascender, y ahora este joven y brillante comandante peleaba contra él. Cuando Guillermo llegó, los comandantes de Jacobo tan solo eran mercenarios, no eran católicos. Ellos hacen lo que los mercenarios hacen, ellos hacen un cálculo sobre si creen que ellos van a ganar. Y Jacobo tiene esos ataques de nervios incesantes. Tiene sangrados constantes, los cuales claramente es hipertensión. Él claramente tiene un comportamiento irracional. Y creo que los soldados profesionales como John Churchill, el futuro duque de Marlborough,
Ellos miran a su comandante en jefe y piensan, ese no es el tipo al que quiero servir. Al tener a tus hijas totalmente en tu contra, en un verdadero asunto de vida o muerte, y el destino de tu dinastía, y el tener a aquellos que convertiste de la nada en personas de gran sustancia, debió ser devastador a nivel personal. Pero siempre estuvo el pensamiento durante sus años restantes. Bueno, miren lo que le pasó a Carlos II, él sobresalió contra todo. Así que sabemos que nunca ocurrió, pero creo que había muchas personas en Inglaterra que eran dobles agentes comunicándose con Jacobo tan solo en caso de que regresara, porque no querían terminar decapitados. Castillo Whittier, Gales, 1688. Ya tomaron York. Los nobles del norte están declarando para Guillermo. El rey marcha al oeste para conocer al príncipe con 40.000 hombres. Aunque Robert dice que ese número disminuye constantemente. Ejércitos enteros abandonan la causa del rey. Y día a día el ejército del príncipe Guillermo crece. Todo parece ocurrir a gran velocidad, milady. Bueno, Robert es de gran ayuda. Sin voluntad de cumplir los compromisos que pudieron salvar su reino, Jacobo se preparó para huir del país. Él ordenó que su ejército deshonesto se deshiciera. Su esposa y su pequeño bebé huyeron a Francia a principios de diciembre. Y cuando llegó el turno para cumplir, Jacobo botó petulantemente el gran sello en el Támesis. Sin él, ningún parlamento podía detenerlo. Jacobo huyó a Francia con su familia. Y Guillermo lo dejó ir. Castillo Whittier, Gales, 1688. Ya está hecho. El rey ha huido a Francia. También la reina y el príncipe de Gales, sin derramar ni una gota de sangre. ¿Haremos los arreglos para su regreso a Grimsthorpe, milady? Los haremos. Todo está bien. Estas rodillas no pueden perseguir a los más chicos. Ellos han estado más contentos aquí, como yo. El escape del rey Jacobo a Francia fue en realidad una farsa total. El bote que se suponía que lo llevaría fue abordado por pescadores ingleses, quienes no sabían quién era. Pensaron que era un espía jesuita. Lo mantuvieron preso por una semana antes de que el malentendido fuera rectificado, e incluso regresó a Londres. Para la ira intensa de Guillermo, él fue traído de vuelta por unos pescadores en Faversham. Así pudo escapar una segunda ocasión. Y esta vez los caminos estaban libres y las órdenes eran de no hallarlo. Así que llega a Francia y Luis XIV lo toma bastante sorprendido por la derrota inesperada que experimentó y abre su propia corte en Saint-Germain, cerca de París. En cosa de un par de semanas, el Parlamento declaró que Jacobo había abdicado al trono y lo dejó vacante. Guillermo y María fueron declarados monarcas conjuntos, justo como la promesa de una sucesión estable había sido tan importante como la coronación de Jacobo VI al trono, como la de Jacobo I en 1603, así como la paz y la seguridad encarnada por Guillermo y María, que últimamente les aseguró la corona a ambos. Yo siempre veo el 1688 y el exilio de Jacobo II como el momento definitivo del cambio que comenzó con el estallido de la Guerra Civil en 1642, donde en realidad el estatus de la corona es subyugado a eso del Parlamento. Y es Jacobo, por esos 3 años de intensa, nada inteligente, prejuiciosa orden, él lo lleva a un punto crítico que el Parlamento británico toma el mando desde entonces. Jacobo no se rindió. Planeaba un intento para reclamar el trono, justo como lo había hecho su hermano Carlos. Con la ayuda de los franceses, llegó a Irlanda y levantó un ejército para recuperar el trono. Pero fue derrotado por Guillermo en la batalla de Boyne en 1690. Jacobo huyó y nunca regresó a Inglaterra.
No creo que Jacobo II fuera un cobarde natural. Fue la evidencia certera de que había acabado y que había juzgado mal el principio central del establecimiento protestante en Inglaterra, particularmente cuando miraron de lejos a Francia y vieron lo que Luis XIV le hacía a los protestantes. Los trataba salvajemente, personas siendo descuartizadas en la rueda o literalmente rotos en la rueda del coche, o siendo marcados como protestantes, y estaban tan cerca geográficamente y el pensamiento de que podían venir a través del canal a Inglaterra significaba que no había manera de que lo que lucía sospechosamente como absolutismo católico podía ser tolerado por la gente de Jacobo. Jacobo murió en el exilio en 1701, convencido de que perdió su trono porque Dios lo castigó por su adulterio. Sus restos fueron destruidos durante la Revolución Francesa, así como sus memorias, por lo que perdimos muchas cosas desde su perspectiva, y en su lugar tenemos demasiadas opiniones de sus enemigos. Los descendientes de Jacobo intentaron regresar al trono. Su hijo, el reconocido como impostor, Jacobo Francisco Eduardo, fue conocido como el viejo pretendiente. Él comenzó una rebelión en 1715 con el levantamiento jacobita y trató de restaurar la exiliada dinastía estuarda, y falló. Hubo otro intento en 1719 con el apoyo español, pero resultó igual de infructuosa. Luego, en 1745, el nieto del rey Jacobo II, Carlos Eduardo Estuardo, hizo un último intento en la corona, pero el país lo superó. El rey Jacobo II fue el último rey Estuardo. Los Wynns presenciaron el principio y el fin de los Estuardos. Sir John Wynne fue nombrado caballero en 1606, 3 años antes de que Jacobo I subiera al trono, uno de los primeros baronets. Carlos I fue servido lealmente por Sir Richard Wynne, el segundo baronet. El cuarto baronet, Richard Wynne el menor, era chambelán de la reina de Carlos II. El breve reino de Carlos II, seguido por la gloriosa revolución en 1688, y luego, en 1689, Lady Mary Wynne, la última de los Wynne, muere. La gloria del castillo Gwydir había llegado a su fin. Estos 4 hombres estuardos que gobernaron Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia, cada uno luchó con problemas similares. El alcance, la naturaleza del gobierno que contendía en este tiempo, como nunca lo habían hecho. Eso hizo a su era divisiva, a menudo sangrienta, pero los reinos de los reyes estuardos vieron el comienzo del Estado moderno británico, la unificación de Inglaterra y Escocia, los últimos estertores de la monarquía absoluta y el surgimiento del Parlamento como el poder dominante en la tierra. Doblado en Olympusat, México.